Jasmine Carter entró en el vestíbulo de una pequeña sucursal de Carter Financial, el banco que ella misma había construido desde cero años atrás. Era última hora de la tarde y el sol, de un color dorado pálido, se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre el reluciente suelo de mármol. Las puertas automáticas se abrieron suavemente cuando Jasmine entró. Una ligera brisa se coló detrás de ella y sus impolitas zapatillas blancas hicieron un ruido sordo y rítmico. Distraídamente se ajustó el cardigan beige que llevaba sobre los hombros. Esta vez no estaba allí como una poderosa líder, cerrando un importante acuerdo o recibiendo a socios de alto nivel. No tenía reuniones ni negociaciones, solo un simple recado personal: retirar fondos de su propia cuenta, una transacción rutinaria que cualquier cliente podría realizar en un día cualquiera. Jasmine Carter había fundado esta sucursal de Carter Financial con sus propias manos. Ahora, casi al final de una larga jornada laboral, la suave luz del sol poniente se filtraba a través de los ventanales que iban del suelo al techo, reflejándose en el mármol pulido y proyectando suaves sombras alargadas en el suelo. La sucursal aún bullía con el ligero bullicio del fin de la jornada, aunque se respiraba una calma más tenue en el ambiente. Llevaba el atuendo más discreto que pudo encontrar: zapatillas blancas impecables, vaqueros sencillos y un cardigan color crema que le caía holgadamente sobre los hombros. Nadie diría que aquella mujer, vestida con tanta naturalidad, era la directora general de todo el grupo financiero. Pero hoy Jasmine no estaba allí en su calidad de directora de la empresa, ni para asistir a ninguna reunión importante. Simplemente quería realizar una transacción personal como cualquier otro cliente. Cuando se abrieron las puertas automáticas, inhaló aquel ambiente familiar y reconfortante. Este lugar siempre le recordaba por qué había empezado todo: una firme creencia en la justicia, la igualdad y el trato respetuoso a todos los clientes. Jasmine se repetía constantemente que un buen banco no se definía únicamente por las cifras o los beneficios, sino por el cuidado y el aprecio genuinos hacia cada persona que cruzaba sus puertas. Para no llamar la atención, Jasmine se dirigió con calma a la ventanilla. Se alisó el cuello del cardigan, con el rostro sereno y relajado. En su corazón confiaba plenamente en que los valores que había inculcado seguirían vigentes allí. Sin embargo, Jasmine no tenía ni idea de que, en los siguientes minutos, todas las creencias y principios sobre los que había construido su banco se enfrentarían a un reto mucho mayor de lo que jamás había imaginado. En solo unos pasos, Jasmine llegó al mostrador principal de caja, en el centro del vestíbulo, donde la suave luz dorada del atardecer se extendía sobre el mostrador de cristal y los formularios blancos apilados con orden. Detrás del mostrador, una joven empleada estaba inclinada sobre la pantalla de su ordenador, con los hombros ligeramente encorvados bajo su impecable uniforme nuevo. Jasmine le dedicó una sonrisa cortés y habló en voz baja: «Hola, me gustaría hacer una pequeña transacción». Emily Foster, la joven de cabello rubio hasta los hombros y fríos ojos grises, levantó la vista apenas un segundo antes de volver a su teclado. No hubo ninguna sonrisa cortés, ni un gesto de respeto. Esa indiferencia en sus ojos parecía habitual, o más bien como un escudo invisible contra cualquier cliente que no consideraba importante. El breve silencio se hizo pesado hasta que Emily le lanzó un formulario a Jasmine con un ligero movimiento de la mano. El gesto fue rápido y decidido, teñido de impaciencia, como si cada paso del proceso de atención al cliente fuera una obligación que le pesaba. «Rellene esto», dijo Emily.
Su tono era plano y sin emoción, sin apartar la vista de la pantalla. Jasmine mantuvo su leve sonrisa mientras cogía en silencio el bolígrafo y rellenaba su nombre, número de cuenta y la cantidad que quería retirar. $5,000, una suma modesta para una directora ejecutiva, pero lo suficientemente grande como para activar una verificación de identidad. Mientras escribía, sintió claramente la diferencia en el ambiente. No era una simple distracción, sino la sensación de estar siendo juzgada, categorizada como una clienta más, sin importancia. Jasmine deslizó el formulario y su tarjeta de identificación hacia Emily. Solo entonces la mirada de Emily se posó realmente en los papeles, pero siguió siendo fría y evaluadora. Le dio la vuelta al formulario, escaneó el texto y luego examinó la tarjeta de identificación como si temiera pasar por alto algún pequeño detalle que pudiera hacer que esta clienta pareciera sospechosa. No hubo el saludo habitual. No, gracias. Emily permaneció en silencio durante unos segundos más, con los labios apretados y los ojos grises fríos y acerados. Dejó a un lado el carné, aún agarrándolo como si fuera un objeto precioso, y volvió a mirar a Jasmine, una mirada fugaz, pero cargada de un juicio silencioso. Jasmine podía sentir claramente lo diferente que era esto de cualquier transacción anterior. Una extraña sensación la invadió. Algo iba muy mal, se estaba gestando silenciosamente en ese espacio familiar. Y en ese instante, Jasmine se dio cuenta de que los ojos de Emily no solo eran indiferentes, sino que tenían un atisbo de cansancio, sospecha e incluso prejuicio. Aunque Jasmine mantuvo la compostura exterior, en su interior sintió la primera grieta en su confianza. Claramente no se trataba solo del ajetreo de fin de jornada de una empleada. Era una actitud deliberada de distanciamiento hacia una clienta que Emily consideraba que no merecía su atención. Y fue entonces cuando Jasmine supo que su verdadero reto del día no había hecho más que empezar. El aire, ya fresco, se volvió repentinamente más pesado cuando Emily tomó la tarjeta de identificación de Jasmine. Las manos de la joven, tan rápidas al apilar el papeleo, ahora se movían con una lentitud inusual. Los ojos grises de Emily ya no eran indiferentes, se habían vuelto escrutadores. Examinó cada detalle de la tarjeta, el nombre, la fecha de nacimiento, la foto, como si buscara algún error. Se formó un pequeño pliegue entre las cejas de Emily. Frunció el ceño y miró rápidamente a Jasmine. Esa mirada ya no ocultaba su sospecha. Había algo en la apariencia modesta de Jasmine. El cardigan suave, las zapatillas blancas y su comportamiento tranquilo parecían inquietar a Emily. El contraste entre la audaz Jasmine Carter, que aparecía en la identificación, y la mujer negra vestida de manera informal, que estaba frente a ella, claramente no coincidía con las expectativas de Emily sobre una importante clienta financiera de Carter. Sin dar ninguna explicación, Emily agarró con fuerza la identificación, se levantó y se apresuró a atravesar la puerta de cristal esmerilado que daba al despacho del director. El taconeo de sus zapatos de tacón era apresurado, como si temiera que alguien se diera cuenta de que algo no iba bien. La puerta se cerró con un clic seco, dejando a Jasmine sola en el mostrador. Jasmine se quedó inmóvil, siguiendo con la mirada cada movimiento de Emily hasta que su figura desapareció tras el cristal esmerilado. El vestíbulo pareció ralentizarse. El zumbido del aire acondicionado y los susurros lejanos de otros clientes se desvanecieron en un murmullo distante. Jasmine dio unos golpecitos con los dedos sobre la fría encimera de mármol, tratando de evitar que su mente se sumiera en la confusión que crecía en su interior. Podía sentir
una tensión silenciosa extendiéndose por el vestíbulo, infiltrándose en las miradas vacilantes de los clientes que esperaban. Una pareja de ancianos sentada en un banco la miró y luego apartó la vista. El guardia de seguridad de la entrada se enderezó de repente. Su curiosidad se centró en Jasmine. Jasmine ya se había enfrentado antes a dudas y juegos de poder, pero lo que más le dolía ahora era la sensación de ser discriminada en el mismo hogar que había construido desde cero. Con cada segundo de silencio que pasaba, Jasmine se daba cuenta de que no se trataba simplemente de una transacción financiera. Era una prueba de confianza y respeto hacia una mujer negra, incluso cuando se encontraba dentro de un banco, que llevaba su propio nombre. Y en ese momento Jasmine supo que una pequeña tormenta se estaba gestando detrás de esa puerta de cristal esmerilado, lista para barrer todos los prejuicios obstinados dentro de Carter Financial. La puerta de cristal esmerilado apenas había cerrado un minuto cuando Jasmine oyó unos sonidos débiles detrás de ella, susurros apagados, el susurro de papeles y luego pasos pesados y decididos que se acercaban. El peso silencioso hizo que su corazón latiera más lento por un momento, pero Zinnemann mantuvo la expresión tranquila, con las manos apoyadas ligeramente en el mostrador, sin prisas ni preocupaciones. Había enfrentado innumerables desafíos a lo largo de los años para construir Carter Financial desde cero, y su intuición le decía que este pequeño incidente pasaría. Sin embargo, otra parte de ella permanecía en guardia. Los detalles inusuales que se habían acumulado en los últimos minutos no eran simplemente un procedimiento estándar. La puerta se abrió de nuevo y esta vez no fue Emily quien apareció, sino un hombre de unos 40 años, vestido con una impecable camisa blanca y una corbata azul oscuro. Tenía el rostro frío, los ojos marrones, entrecerrados, pero observaba a Jasmine con discreta cautela. Era Jason Reynolds, el director de la sucursal, elogiado por la sede central por su dedicación, minuciosidad y rigor con las normas. Jason se detuvo en el mostrador, justo enfrente de Jasmine. Levantó la tarjeta de identificación que Emily acababa de devolverle, recorriendo con los dedos el borde de plástico, y su mirada se desplazó de la pequeña foto de la tarjeta al rostro de Jasmine, como si comparara cada detalle. Un repentino escalofrío invadió el ya silencioso vestíbulo, pues los ojos de Jason no mostraban ni una pizca de cordialidad. «Hola, señorita Carter. ¿Verdad?», dijo Jason con tono neutro, enfatizando su apellido como si lo estuviera comprobando de nuevo, a pesar de que estaba claramente impreso tanto en el carné como en el formulario de retirada. Jasmine esbozó una sonrisa educada y respondió cortésmente: «Así es. Vengo a retirar $5,000 de mi cuenta personal. Aquí tiene mis documentos de verificación». Jason echó un vistazo al formulario y luego volvió a mirar a Jasmine, frunciendo ligeramente el ceño. En lugar de confirmar la información o proceder con la transacción, repitió lo que ya estaba escrito en el papel. «¿Quiere retirar $5,000, correcto? ¿De su cuenta personal?». Jasmine asintió, ligeramente sorprendida por su excesiva cautela. Estaba acostumbrada a los estrictos protocolos de seguridad, pero la repetición y el escrutinio en el comportamiento de Jason la incomodaban. Jason colocó el documento de identidad en el mostrador, dándole la vuelta con cuidado para mirarlo a contraluz, como si buscara signos de falsificación. Tras unos segundos continuó: «¿Podría confirmar su ocupación actual, señorita Carter?». Lo que parecía una pregunta inocua desconcertó a Jasmine por un momento. En su opinión, la verificación de la identidad tenía sentido para clientes desconocidos o transacciones inusuales, pero se trataba de su propia cuenta. La cantidad no era extraordinaria
y ya había proporcionado toda la información necesaria. Dirijo una empresa financiera, respondió Yasmina, esforzándose por mantener la voz firme y ocultar la irritación que crecía en su interior. Jason la miró inexpresivamente, limitándose a asentir levemente. Pero en lugar de pasar a comprobar el saldo o hacerle firmar el formulario, volvió a preguntar: ¿Qué empresa financiera es esa, señorita Carter? Una vez más, el escepticismo innecesario de Jason quedó al descubierto. Sus ojos parecían dudar de lo que Jazmín decía, o tal vez estaba prolongando deliberadamente el proceso para ver cómo reaccionaba ella. Yasmín empezó a darse cuenta de lo extraño que se estaba volviendo todo aquello. No era un procedimiento habitual. El aire entre ellos se sentía tenso como un arco tensado. Observó cada gesto de Jason y vio una deliberación que le pareció antinatural, mezclada con algo parecido a un prejuicio oculto. Soy la directora general de Carter Financial, este mismo banco, dijo Yasmín con firmeza, endureciendo el tono. Jason frunció el ceño y miró a Emily, que seguía de pie en silencio detrás de él, con el rostro pálido, pero aún no estaba dispuesto a ceder. Volvió a dar la vuelta a la tarjeta de identificación y preguntó lentamente, con un tono tranquilo, pero cargado de insinuaciones: Esta cuenta es estrictamente personal. No tiene relación con ningún negocio. Correcto. A estas alturas, Jasmine no podía ignorar el tono condescendiente, como si todo lo que presentaba tuviera que ser doblemente examinado, simplemente por ser quien era o por su aspecto. El ambiente del banco se volvió más opresivo y algunos clientes comenzaron a observar la escena, aunque en silencio. Jasmine mantuvo la mirada fija en él, negándose a retroceder. Sin embargo, en su interior sentía una frustración indescriptible. Su confianza se estaba viendo empujada a las sombras, donde sentía que no solo la estaba poniendo a prueba el protocolo, sino también los prejuicios que existían entre aquellas paredes, e incluso frente al gerente de una sucursal, que ella misma había construido con sus propias manos. Jasmine se vio obligada a demostrar su identidad de forma ilógica, fría y contaminada por los prejuicios. El ambiente se volvió más tenso cuando Jason no mostró satisfacción con la firme respuesta de Jasmine. El simple hecho de escucharla confirmar que era la directora general de Carter Financial, allí mismo, en la sucursal que llevaba su nombre, no fue suficiente para tranquilizarlo. De hecho, Jason parecía decidido a no detenerse. Bajó la mirada hacia el formulario una vez más, fingiendo examinar cada línea, y luego volvió a levantar la vista, con los ojos fríos y llenos de sospecha. Señorita Carter, necesito verificar un poco más de información, dijo. ¿Podría aclarar su cargo actual y sus funciones específicas en Carter Financial? La pregunta quedó en el aire un instante más de lo necesario, como si tuviera la intención de desconcertar o poner a prueba la paciencia de Jasmine. Jasmine respiró hondo para mantener la voz tranquila. Soy la directora ejecutiva. Mi función es supervisar todas las operaciones del banco, incluidas las sucursales como esta. Jason no anotó nada ni reconoció su declaración. Simplemente apretó los labios, frunció el ceño y continuó en tono interrogatorio. ¿Podría explicarme el propósito específico de este retiro? Es la primera vez que realiza una transacción en esta sucursal. A estas alturas, Jasmine podía sentir que su falta de buena voluntad se había convertido en un escrutinio y un control innecesarios. Preguntas como estas, en circunstancias normales, se dirigirían a un nuevo cliente o a alguien que realizara una retirada de efectivo inusualmente elevada. Nunca se le preguntarían a un titular de cuenta de toda la vida, con toda la documentación en regla, especialmente cuando ese titular
era el fundador del banco. Jasmine mantuvo la compostura, ocultando la irritación que sentía en su interior. Necesito retirar dinero en efectivo para gastos personales. Todos los datos de la cuenta y mi identificación están aquí. Y, para que quede claro, asistí a la ceremonia de inauguración de esta sucursal. Aprobé personalmente todos los planos y carteles antes de que abriera, pero eso solo pareció hacer que Jason se mostrara aún más frío y meticuloso. Lanzó una mirada a Emily y ambos intercambiaron un mensaje sin palabras. Luego volvió a estudiar el formulario de retirada, comprobando su nombre y número de cuenta. A continuación le preguntó: ¿recuerda el importe del último ingreso en esta cuenta o la fecha exacta de su última transacción? En ese momento, el rostro de Jasmine se ensombreció. Ya no se trataba de una simple comprobación de identidad, sino de un interrogatorio injustificado. La sospecha en los ojos de Jason era evidente, no solo por sus preguntas, sino por la forma en que escrutaba cada una de sus sutiles reacciones, como si estuviera esperando que ella titubeara, esperando encontrar una razón para denegarle el servicio. Los clientes cercanos, que hasta entonces solo habían echado un vistazo, comenzaron a susurrar, intrigados por esta extraña interacción. El silencio y el ruido de los pasos en la sala de espera hicieron que el espacio se volviera cada vez más sofocante. Jasmine sintió un dolor indescriptible en el pecho, no por el procedimiento en sí, sino porque se veía obligada a justificar su propia existencia y su valor en la institución que había construido con sus propias manos. Respondió con firmeza: no recuerdo la cantidad exacta, pero sé que hay fondos suficientes en mi cuenta para este retiro. Puede verificarlo en el sistema como lo haría con cualquier otro cliente. Sin embargo, Jason seguía sin estar satisfecho. Volvió a mirar el formulario una y otra vez como si buscara un error, y luego habló con un tono educado pero controlador. Lo sentimos, pero nuestros procedimientos requieren un paso de verificación adicional. Todos los clientes deben cumplirlo, incluso aquellos que llevan muchos años con el banco. En apariencia, parecía algo rutinario, pero Jasmine entendió perfectamente de qué se trataba. Una negación de su autoridad y un despido apenas velado. Y lo que más le dolía era que no venía de un empleado nuevo. Venía de alguien a quien ella misma había nombrado, alguien responsable de mantener una cultura de respeto e igualdad en Carter Financial. Jasmine levantó la barbilla, decidida a mantener la compostura delante de todos. Pero por dentro sentía una oleada de decepción, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían tenido que demostrar que merecían lo más básico: el respeto. El aire se volvió aún más opresivo cuando Jason siguió sin estar satisfecho con la clara respuesta de Jasmine. Parecía que oírla confirmar que era la directora general de Carter Financial allí mismo, en la sucursal que llevaba su nombre, no había sido suficiente para tranquilizarlo. De hecho, Jason parecía decidido a no parar. Inclinó la cabeza para mirar el formulario una vez más, fingiendo leer cada línea, y luego volvió a levantar la vista con los ojos fríos y escépticos. Señorita Carter, necesito verificar un poco más de información, dijo. ¿Podría aclarar su cargo actual y describir sus funciones específicas en Carter Financial? Su pregunta quedó suspendida en el aire durante un instante, como para desconcertarla o poner a prueba intencionadamente la paciencia de Jasmine. Jasmine respiró hondo para mantener la voz tranquila. Soy la directora ejecutiva. Mi función es gestionar todas las operaciones del banco, incluidas las sucursales como esta. Jason no anotó nada ni reconoció su respuesta.
Apretó los labios, frunció el ceño y continuó con tono inquisitivo. ¿Podría decirme el motivo exacto de este retiro? Es la primera vez. ¿Realiza una transacción en esta sucursal? En ese momento, Jasmine comenzó a darse cuenta de que su falta de buena fe se había convertido en un escrutinio y un control innecesarios. En circunstancias normales, esas preguntas se harían a un cliente nuevo o a alguien que realizara un retiro de efectivo inusualmente grande, no a una titular de cuenta desde hace mucho tiempo con toda la documentación en regla, especialmente cuando esa titular era la fundadora del banco. Jasmine mantuvo la compostura, ocultando la irritación que crecía en su interior. Necesito retirar dinero en efectivo para gastos personales. Todos los datos de la cuenta y mi identificación están aquí, y para que quede claro, asistí a la ceremonia de inauguración de esta sucursal. De hecho, yo mismo aprobé todos los planos y carteles antes de que abriera. Sin embargo, esas palabras solo parecieron hacer que Jason se mostrara aún más frío y meticuloso. Lanzó una mirada a Emily, con la que intercambió un gesto tácito, y luego volvió a estudiar el formulario de retirada, comprobando su nombre y número de cuenta. A continuación preguntó, ¿recuerda el importe de su último ingreso en esta cuenta o la fecha exacta de su última transacción? En ese momento, la expresión de Jasmine se ensombreció. Ya no se trataba de una simple comprobación, sino de un interrogatorio absurdo. La sospecha de Jason era innegable, no solo por sus preguntas, sino por cómo examinaba cada sutil reacción que ella hacía, como si estuviera esperando a que ella titubeara, esperando una razón para denegarle el servicio. Los clientes cercanos, que hasta entonces solo habían echado un vistazo casual, comenzaron a susurrar, intrigados por esta extraña interacción. El silencio y las miradas furtivas desde la sala de espera hicieron que el aire se volviera sofocante. Jasmine sintió un nudo en el pecho, no por el procedimiento en sí, sino porque se veía obligada a justificar su propia existencia y su valor en la institución que había construido desde cero. Respondió con firmeza. No recuerdo la cantidad exacta, pero sé que hay fondos suficientes en mi cuenta para este retiro. Puede verificarlo en el sistema, como lo haría con cualquier otro cliente. Sin embargo, Jason no se inmutó. Giró el formulario una y otra vez, fingiendo buscar errores, y luego habló en un tono cortés pero controlador. Lo siento, pero nuestros procedimientos requieren un paso de verificación adicional. Todos los clientes deben cumplirlo, incluso aquellos que llevan muchos años con el banco. En apariencia, sus palabras sonaban rutinarias, pero Jasmine entendió perfectamente de qué se trataba, un rechazo de su autoridad y un despido apenas velado. Y lo que más le dolió fue que no viniera de un empleado nuevo, venía de alguien a quien ella misma había nombrado. Alguien responsable de mantener una cultura de respeto e igualdad en Carter Financial. Jasmine levantó la barbilla, decidida a mantener la compostura delante de todos, pero por dentro sintió una oleada de decepción, no solo por ella misma, sino por todos los que alguna vez habían tenido que demostrar que merecían algo tan básico como el respeto. Las explicaciones tranquilas y decididas de Jasmine parecieron desvanecerse en el aire. El vestíbulo, ya cargado de tensión, se quedó en un silencio antinatural, como si todos los sonidos hubieran sido absorbidos, dejando solo su suave respiración, el ligero golpeteo de los dedos sobre el mostrador y los escalones que se movían hacia el centro de atención, donde Jasmine y Jason estaban enzarzados en una confrontación. Jasmine miró directamente a Jason a los ojos y repitió, manteniendo la compostura.
Yo soy la persona que abrió esta sucursal, Jason. ¿Recuerdas quién aprobó tu expediente de contratación? La expresión de Jason no se suavizó. De hecho, parecía agitado por su firme afirmación. Se encogió de hombros, intentando mantener una apariencia tranquila, pero cada tic en su rostro revelaba orgullo herido, terquedad y un pequeño rastro de confusión. Sus ojos se apartaron de los de Jazmín y volvieron a la pantalla del ordenador mientras fingía introducir datos. Aún así, señorita Carter, debemos asegurarnos de que todas las transacciones sean absolutamente seguras. Por favor, dígame el número de su transacción más reciente o el nombre del destinatario de su última transferencia. Una vez más, su petición era absurda e inapropiada para una retirada personal normal. Jason se aferraba al procedimiento como a un escudo, pero en realidad estaba eludiendo la responsabilidad, retrasando deliberadamente las cosas y sin poder ocultar su parcialidad. Emily observaba en silencio, con los ojos delatores de tensión e incertidumbre, como si no supiera de qué lado ponerse. Otros empleados del vestíbulo comenzaron a murmurando entre ellos, intercambiando miradas, tratando de ocultar la creciente curiosidad en sus rostros. En la sala de espera, un hombre de mediana edad que estaba leyendo el periódico de un salto se detuvo de repente y miró hacia el mostrador. Una anciana a su lado le susurró algo a su acompañante. El ambiente, tranquilo y silencioso que reinaba en el banco a última hora de la tarde, había desaparecido por completo, sustituido por una expectación sofocante y agobiante. Yasmín podía sentir cómo se extendía la ola de sospecha, no solo entre el personal, sino también entre los clientes. Miradas extrañas mezcladas con vacilación y desconcierto se dirigieron hacia ella. Algunas personas reconocieron el nombre que figuraba en el formulario e incluso recordaban haber visto su rostro en los grandes carteles promocionales de la inauguración de la sucursal, pero la sorpresa y la incredulidad en sus ojos revelaban lo mucho que la apariencia sencilla y modesta de Jasmine había desconcertado a todos. Jason insistió. Señorita Carter, comprenda que este es un procedimiento obligatorio para todos los clientes, incluidos los directivos. Si no recuerda su número de transacción más reciente, tendré que informar de ello al Departamento de Control Interno. Solo queremos proteger a nuestros clientes de cualquier riesgo. Cada palabra que pronunciaba Jason sonaba mecánica, pero Jasmine sabía que era una táctica para ganar tiempo y ejercer presión sutilmente. Podía sentir la mala fe y los prejuicios filtrándose a través de cada pequeño resquicio del sistema en el que una vez había confiado plenamente. La frialdad la envolvió como una nube oscura, sumiéndola en un espacio que antes le resultaba tan familiar. La frustración se convirtió en malestar. Jasmine habló despacio, midiendo cada palabra. Jason, si realmente quisieras proteger a los clientes, sabrías quién está delante de ti y respetarías los valores que Carter Financial ha defendido desde el primer día. Pero hoy es tu comportamiento el que hace que los clientes se sientan excluidos. Jason apretó los labios y agarró con fuerza el mostrador mientras desviaba la mirada, claramente tratando de ocultar su incomodidad. Sin embargo, siguió manteniendo una apariencia educada y ofreciendo excusas trilladas. Le pido disculpas si le ha causado molestias, pero las normas son las normas. Afuera, la puesta de sol casi se había desvanecido y la oscuridad se extendía por el suelo de mármol. Sin embargo, dentro del banco, el frío era mucho más intenso. Jasmine permanecía inmóvil, con la mirada fija, pero en su corazón, por primera vez en muchos años, sentía que la habían excluido del hogar que había construido.
Esos momentos se prolongaron como si nunca fueran a terminar. Los susurros se apagaron y todo el mundo parecía esperar a ver si una mujer negra, la directora general de Carter Financial, se vería obligada a inclinar la cabeza y justificar su derecho a existir, o si se levantaría y exigiría justicia ante todas las miradas críticas que se cernían sobre ella. El aire del banco seguía denso como una niebla fría. Cada mirada y cada movimiento eran lentos y cautelosos. Tras la última excusa de Jason, Jasmine notó algo inusual bajo el mostrador. Discretamente pulsó el botón para llamar a seguridad. Un gesto rápido pero sutil que la mayoría de la gente no habría notado. Jasmine sí. Habiendo enfrentado cientos de situaciones tensas en el mundo de las finanzas, sabía que era una clara señal de que él estaba agravando la situación y, sobre todo, un insulto encubierto a su dignidad. Menos de un minuto después, los pesados pasos de un hombre resonaron desde la entrada, rompiendo el prolongado silencio. El guardia de seguridad de la sucursal, un hombre alto y blanco con un uniforme azul oscuro, con la mano agarrada a su radio, se acercó con una expresión fría, mirando rápidamente a Jasmine antes de detenerse justo detrás de ella. Su repentina llegada no solo hizo que el espacio, ya tenso, se sintiera sofocante, sino que también creó una división invisible entre Jasmine y el resto del banco. Jasmine no se dio la vuelta. Mantuvo la mirada fija en Jason. Controló la respiración y apretó los puños contra el mostrador para mantener la calma. En ese momento le vinieron a la mente recuerdos de cuando la habían juzgado y dudado de ella solo por el color de su piel y su apariencia. Sin embargo, Jasmine nunca imaginó que se enfrentaría a eso aquí, en la misma institución que ella había construido. Jason de repente parecía empoderado. Se enderezó la corbata, levantó la barbilla y fingió seguir revisando los papeles de Jasmine, hablando ahora con un tono más severo que llegaba claramente tanto al guardia como a los clientes que los rodeaban. Lamentablemente, al no disponer de toda la información, debemos proceder con pasos. Aceptar la derrota y permitir que personas como Jason decidieran su valor y su lugar en el hogar que ella misma había creado. Jasmine levantó la barbilla, con la mirada fija, y habló despacio, pero con dureza. Jason, ¿de verdad estás insinuando que soy una amenaza para la seguridad aquí? ¿O estás utilizando a propósito a los guardias para presionarme y que me vaya? Su desafío resonó con claridad, acallando todos los susurros del banco. El espacio pareció congelarse. Nadie se atrevió a responder. La sombra del guardia se alargó detrás de ella. Pero Jasmine se mantuvo firme, negándose a retroceder, porque sabía que ya no se trataba solo de una transacción financiera, sino de una batalla para proteger su dignidad y su honor. El ambiente en el banco era tan denso como una niebla fría. Cada mirada y cada movimiento eran lentos y cautelosos. Tras la última excusa de Jason, Jasmine notó algo inusual debajo del mostrador. Discretamente pulsó el botón para llamar a seguridad. Un movimiento rápido pero sutil, que la mayoría de la gente no habría notado, pero Jasmine sí. Habiendo enfrentado cientos de situaciones tensas en el mundo de las finanzas, lo reconoció como una clara señal de escalada y, sobre todo, como un insulto encubierto a su dignidad. En menos de un minuto, unos pasos pesados resonaron desde la entrada, rompiendo el prolongado silencio. El guardia de seguridad de la sucursal, un hombre alto y blanco, con un uniforme azul oscuro, con la mano apoyada en su radio, se acercó con expresión fría, lanzando una de verificación adicionales. El guardia está aquí para garantizar el orden en el banco y la seguridad de todos los clientes. La voz de Jason, normalmente controlada,
sonaba ahora casi triunfante. No era solo una excusa para mostrar su parcialidad, era su forma de utilizar su posición para ejercer presión psicológica sobre Yasmina, obligándola a ceder o a abandonar el banco. Jasmine entendió perfectamente lo que estaba pasando. Llamar a seguridad en una situación sin riesgo real era un mensaje silencioso, pero poderoso de exclusión. Una experiencia que han sufrido demasiadas personas de color en espacios públicos, incluso cuando no han hecho nada malo. Podía sentir las miradas de los clientes a su alrededor, en su mayoría comprensivos, algunos curiosos. Unos pocos se alejaban en silencio, sin querer enfrentarse a la injusticia que se estaba produciendo ante ellos. Mientras tanto, Emily permanecía inmóvil, agarrada al borde del mostrador, evitando el contacto visual. La joven, aunque probablemente era consciente de lo que estaba pasando, no se atrevía a decir nada. El silencio colectivo del personal y los clientes, agravado por la presencia amenazante del guardia, hizo que Jasmine se sintiera como si estuviera atrapada en una sala de tribunal silenciosa, con ella misma como acusada. Aún así, Jasmine se negó a dejarse intimidar. La ira que crecía en su interior no era solo frustración personal, sino el orgullo de una mujer negra que había luchado demasiado para llegar hasta allí. Sabía que si bajaba la cabeza y se marchaba ahora, significaría rápida a Jasmine antes de detenerse justo detrás de ella. Su repentina llegada no solo hizo que el espacio, ya tenso, se volviera sofocante, sino que también creó una barrera invisible entre Jasmine y el resto del banco. Jasmine no se dio la vuelta. Mantuvo la mirada fija en Jason, estabilizando su respiración, con la mano apretada en un puño sobre el mostrador para mantener la compostura. En ese momento, los recuerdos de haber sido dudada y juzgada simplemente por el color de su piel y su apariencia volvieron a aflorar. Sin embargo, Jasmine nunca imaginó que se enfrentaría a esto en la misma institución que ella había construido. Jason parecía ahora envalentonado. Se enderezó la corbata, levantó la barbilla y fingió seguir revisando el papeleo de Jasmine, hablando en un tono más firme que resonó para que lo oyeran tanto el guardia como los demás clientes. Lamentablemente, con la información incompleta, debemos proceder con pasos de verificación adicionales. El guardia está aquí para garantizar el orden en el banco y la seguridad de todos los clientes. La voz de Jason, normalmente controlada, ahora tenía un tono triunfante. No era solo una excusa para su prejuicio. Era su forma de utilizar su posición para ejercer presión psicológica, tratando de obligar a Jasmine a ceder o a salir del banco. Jasmine entendió perfectamente lo que estaba pasando. Llamar a seguridad en una situación en la que no había una amenaza real era un mensaje silencioso, pero poderoso de exclusión, una experiencia que demasiadas personas de color han sufrido en espacios públicos, incluso cuando no han hecho nada malo. Podía sentir las miradas de los clientes que la rodeaban, en su mayoría comprensivas, algunas curiosas, unas pocas, apartando la vista en silencio, reacias a presenciar la injusticia. Detrás de ella, Emily permanecía inmóvil, agarrándose al borde del mostrador, evitando el contacto visual. La joven, aunque probablemente era consciente de lo que estaba pasando, no se atrevía a decir nada. El silencio colectivo del personal y los clientes, combinado con la presencia amenazante del guardia, hizo que Jasmine se sintiera como la acusada en un juicio silencioso. Aún así, Jasmine se negó a dejarse intimidar. La ira que crecía en su interior no era solo frustración por el trato que había recibido, sino una cuestión de orgullo como mujer negra que había luchado mucho para llegar hasta allí. Sabía que si bajaba la cabeza y se marchaba ahora,
significaría aceptar la derrota y permitir que personas como Jason determinaran su valor y su lugar en el hogar que ella misma había creado. Jasmine levantó la barbilla, con la mirada firme, y habló despacio, pero con una claridad cortante. Jason, ¿de verdad crees que soy una amenaza para la seguridad aquí? ¿O has llamado al guardia a propósito para presionarme y que me vaya? Su desafío resonó con claridad, atravesando todos los susurros del banco. El espacio pareció congelarse. Nadie se atrevió a responder. La sombra del guardia se alargó detrás de ella, pero Jasmine se mantuvo firme, negándose a retroceder, porque sabía que ya no se trataba solo de una transacción financiera, sino de una lucha por preservar su dignidad y su honor. El pesado silencio que asfixiaba el banco no se tragó a Yasmín. Sus ojos, antes tranquilos, ahora brillaban con determinación. Sintiendo que todos los ojos estaban puestos en ella, sacó lentamente su teléfono del bolsillo de su cardigan. Su movimiento fue deliberado, sin prisas, pero lo suficientemente decisivo como para que todos sintieran que algo importante estaba a punto de ocurrir. Si este es realmente el procedimiento habitual en Carter Financial, estoy segura de que nadie se opondrá a que grabe todo el incidente como prueba, dijo Jasmine con voz clara y fría, lo suficientemente alta como para que todos los presentes en el vestíbulo la oyeran. Abrió la cámara, la apuntó primero a Jason, luego al guardia, y pulsó grabar. La luz de la pantalla del teléfono se reflejó en el mostrador, un claro recordatorio de que todo estaba siendo documentado, no solo en la memoria, sino como prueba real. Jason se estremeció visiblemente, momentáneamente desconcertado, pero rápidamente recuperó su rígida compostura. Señaló a Jasmine con su tono frío habitual. Señorita Carter, simplemente estamos siguiendo las normas para garantizar la seguridad del banco y de sus clientes. Si coopera, esto terminará rápidamente. Jasmine lo miró fijamente sin pestañear, con voz firme. Normas. ¿Qué normas permiten al personal y a los directivos de Carter Financial exigir a una clienta, especialmente a la fundadora, que demuestre su identidad de una forma tan absurda? Llamar a seguridad solo porque está haciendo un retiro perfectamente legítimo. Respóndame, Jason. ¿Así tratan a todos los clientes o solo a los que no parecen del tipo que ustedes esperan? La pregunta de Jasmine atravesó la fachada del procedimiento. Todos los ojos del banco se centraron ahora en ella y en Jason. Nadie fingía leer el periódico o mirar su teléfono. Los clientes, jóvenes y mayores por igual, incluso Emily, detrás del mostrador, observaban tensos, en silencio y a la espera. El guardia, que se había mantenido imponente detrás de Jasmine, ahora parecía pequeño y torpe bajo el escrutinio de la cámara. Miró a Jason en silencio, suplicante, y luego comenzó a hablar nerviosamente, pero sin confianza. Yo solo me llamaron para asegurarme de que todo saliera bien. Señora, no tengo autoridad para juzgar a nadie. Yasmín no bajó la cámara. Su voz adquirió un tono aún más frío. ¿Así que cree que estaba alterando el orden público? ¿O le han dicho que se quede aquí porque no encajo en su idea de un cliente importante? El guardia permaneció en silencio, con los hombros rígidos por la tensión. Jason intentó mantener la calma, pero las venas de su cuello palpitaban visiblemente y su mano temblaba ligeramente sobre el mostrador. Jasmine giró el teléfono hacia sí misma y habló con claridad, pronunciando cada palabra deliberadamente. Soy Jasmine Carter, directora ejecutiva y fundadora de Carter Financial. Hoy he venido aquí para realizar una transacción personal como cualquier otro cliente. Sin embargo, me han tratado como a una desconocida, incluso como una amenaza, simplemente porque no llevo traje
ni tacones altos, y porque soy una mujer negra. El banco pareció paralizarse en ese momento. Al otro lado de las mamparas de cristal, los demás empleados dejaron lo que estaban haciendo y observaban en silencio. La verdad estaba saliendo a la luz. Ya no se ocultaba tras un discurso pulido sobre procedimientos y políticas. Los clientes que se encontraban en el vestíbulo, que al principio solo sentían curiosidad, ahora miraban a Yasmín con empatía, algunos sintiendo ira por ella y otros sacudiendo la cabeza con decepción hacia Jason. Todos comprendían que lo que Yasmín estaba enfrentando iba más allá de una transacción rutinaria. Era una batalla no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido tratados injustamente por no cumplir con las expectativas preconcebidas de otra persona. Y en ese silencio, Yasmín supo que había recuperado el control. Nadie podía ahora presionarla o fingir autoridad para apartarla. Cada mirada, cada dispositivo de grabación, cada prueba estaba de su parte y no se detendría hasta que se revelara toda la verdad, hasta que se respetara la dignidad y el valor de cada individuo como se merecían. La declaración nítida y decidida de Yasmín aún resonaba en el aire, dejando el vestíbulo del banco en un silencio inquietante. La tensión que antes llenaba la sala se transformó en un silencio inmóvil, como si cada respiración y cada movimiento se hubieran suspendido en ese momento. La mano de Yasmín, que sostenía el teléfono, no temblaba. Apuntó la cámara directamente a Jason, esperando cualquier reacción y asegurándose de que todos los clientes del vestíbulo pudieran ser testigos de la verdad. Jason, que siempre había proyectado confianza y control, ahora parecía completamente agotado. Su rostro se había puesto pálido, sus ojos estaban desenfocados y su mandíbula temblaba ligeramente. El shock se reflejaba en cada uno de sus rasgos. En cuestión de minutos, la dinámica se había invertido por completo. Ya no era el poderoso gerente que se erguía detrás del mostrador, sino un hombre expuesto ante una multitud, despojado de su dignidad por sus propios prejuicios y mezquindad. El ambiente a su alrededor cambió al instante. Los clientes, desde los ancianos sentados en las sillas de la sala de espera hasta los cajeros detrás de las mamparas de cristal, dirigieron rápidamente la mirada hacia el mostrador principal. Los susurros se multiplicaron, con tonos de asombro, indignación e incluso vergüenza, por aquellos que habían sido testigos silenciosos de lo ocurrido anteriormente. Algunas personas comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar, ansiosas por capturar el momento histórico que nunca esperaban ver en un día cualquiera. Emily, todavía de pie detrás de Jason, trató de mantener la compostura, pero no pudo ocultar su pánico. Sus dedos temblorosos se aferraron al borde del mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus labios temblaron en un mohón sumiso, con los ojos bajos como si esperara desaparecer de la escena. La joven, normalmente distante, parecía frágil y llena de culpa. Yasmín ya no estaba sola en su indignación. El silencio apático inicial de los empleados y los clientes había dado paso a una intensa concentración. Una creciente ola de empatía se extendió por el vestíbulo, dio medio paso adelante, con voz firme y sin vacilar, no solo para defender su propio honor, sino para despertar a todos los presentes. Soy Jasmine Carter. ¡Hey! Más de 10 años construyendo Carter Financial basándome en una sola creencia. Todos los clientes merecen respeto y un trato justo. Hoy, aquí mismo, a mí, la fundadora, se me ha sospechado, interrogado y humillado simplemente porque no llevaba traje, no iba muy maquillada y no se ajustaba a su idea de cómo debe ser una persona poderosa. Acaban de demostrar
exactamente lo contrario de los valores que este banco dice defender. Sus palabras cayeron como martillazos, golpeando la arrogancia de Jason y la cobardía del sistema que representaba. Los cajeros detrás de sus mostradores e incluso el guardia de seguridad volvieron sus ojos hacia Yasmín, avergonzados e incómodos. La discriminación que se había ocultado discretamente bajo el disfraz del procedimiento había quedado brutalmente expuesta a la vista de todos. Jason intentó salvar un ápice de dignidad, pero su voz había perdido su habitual confianza. Tartamudeó. Yo no tenía ni idea, señorita Carter. Solo seguía el procedimiento. No era nada personal. No quería decir nada con ello. Jasmine lo miró fijamente, negándose a dejar que él eludiera su responsabilidad. ¿En serio? ¿Qué procedimiento le permitía ignorar la verdad evidente? ¿Qué procedimiento le da el poder de amenazar, calumniar y excluir a un cliente simplemente porque no cumple con sus expectativas? Su mirada se clavó en Jason, obligándole a enfrentarse a las consecuencias del sesgo y los prejuicios que había mantenido durante demasiado tiempo. El silencio se instaló una vez más. Esta vez, un silencio de despertar, ya que docenas de personas se dieron cuenta de la cruel realidad de lo que habían dado por normal. Emily, con lágrimas en los ojos. Component placement. Finalmente susurró. Lo siento, señorita Carter. No debería haberme comportado así. Jasmine asintió suavemente, perdonándola con la mirada, pero sabía que el verdadero cambio necesario no era una disculpa personal, sino una transformación radical de todo el sistema. El vestíbulo del banco ya no parecía un lugar de resignada aceptación. En cambio, se había convertido en una oleada de energía, lista para estallar, esperando el siguiente movimiento de Jasmine, porque ella era la única lo suficientemente valiente como para decir la verdad y exigir justicia, no solo para ella misma, sino para todos los que alguna vez habían sido despedidos y devaluados en silencio en la institución que ella había creado. Las palabras de Yasmín flotaban en el aire como el eco de una tormenta que acababa de pasar. Todas las miradas en el banco, desde los clientes hasta los empleados, permanecían fijas en el centro del escenario, donde ella se enfrentaba a Jason. Este silencio ya no era una aquiescencia pasiva, era la calma antes del juicio, donde la verdad exigía ser escuchada y los culpables se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. Jasmine se negó a apartar la mirada de Jason. La tranquilidad de sus ojos se había convertido en una fuerza en sí misma. No necesitaba títulos, ni un traje caro, ni otros símbolos de poder. Era su autenticidad, su determinación y el dolor crudo que se negaba a ocultar lo que daba peso al momento. Dio un paso adelante, con voz mesurada pero cortante, asegurándose de que todos los presentes pudieran oír cada uno de los reproches dirigidos al orgullo del gerente. Jason Reynolds, explíquese ante todos los clientes y el personal aquí presentes. ¿Por qué me ha interrogado continuamente sobre mi profesión, el motivo de mi retirada de fondos e incluso ha llamado a seguridad solo porque he aparecido con mi aspecto habitual? ¿Por qué yo, un cliente, el fundador de este banco, he tenido que soportar una serie de verificaciones absurdas a las que nunca se ha visto sometido nadie que yo conozca? Acorralado, Jason luchó por mantener la poca compostura que le quedaba. Tartamudeó. Señorita Carter, solo quería garantizar la seguridad del banco. Este es el procedimiento que sigo para transacciones importantes o en circunstancias especiales. Jasmine lo interrumpió sin dejarle margen para evasivas. ¿Y qué? ¿Se considera especial, Jason? El color de mi piel,
mi forma de vestir o simplemente porque no encajo en su imagen de quién puede tener poder, quién puede poseer activos importantes. La tensión se extendió como ondas. Cuanto más intentaba Jason excusarse, más huecas sonaban sus razones. Tartamudeó. No, no es eso. Estamos entrenados para estar alerta ante cualquier riesgo. De verdad que no sabía quién era usted. Esta vez, la voz de Jasmine no dejó lugar a la suavidad. No lo sabía o no quería saberlo. ¿Recuerda quién aprobó su contratación? ¿Contratación? ¿Quién te habló de los valores fundamentales de Carter Financial? Justicia, igualdad, respeto por todos los clientes. Debajo del mostrador, los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Los empleados más alejados, que antes eran meros espectadores, empezaron a sentir la gravedad de lo que estaba sucediendo. Incluso el propio Jason empezó a perder el control. Se puso pálido y le temblaban las manos mientras agarraba el papel del mostrador como si fuera un salvavidas en medio de un mar de juicios. Jasmine siguió adelante, con tono firme y sin dejar lugar a excusas. ¿Crees que no soy consciente de cuántas veces alguien como yo, una mujer negra, sin los símbolos tradicionales del poder, ha sido marginada, cuestionada o menospreciada por el mismo sistema que ayudó a construir? Lo he vivido más que nadie aquí, y hoy me niego a permitir que le suceda a nadie más. Jason bajó la cabeza, con la voz quebrada. Lo siento, señorita Carter, solo pensaba que estaba haciendo mi trabajo. Sin embargo, incluso mientras se disculpaba, en sus ojos persistía un destello de resentimiento, una arrogancia nacida de un hombre acostumbrado a juzgar a los demás desde su posición privilegiada. Su disculpa no era solo a regañadientes, era el triste reconocimiento de un poder que se daba cuenta de que había perdido. Jasmine se volvió hacia los clientes y el personal que observaban atentamente. Si hoy estoy aquí, en la casa que construí, ¿quién de ustedes sería respetado aquí como una persona normal? Se escucharon aplausos dispersos entre los clientes habituales, que se convirtieron en una ola de apoyo silencioso pero decidido. Entendieron que Jasmine no solo hablaba por sí misma, sino por todos los que habían soportado en silencio la discriminación y el favoritismo. Aquellos que habían sido expulsados del círculo del respeto simplemente porque no cumplían con las expectativas de otra persona. Y en ese momento, la verdad quedó plenamente revelada. Nada podía ocultar la intolerancia que se escondía bajo la apariencia del procedimiento. Ninguna excusa podía justificar la falta de respeto hacia la humanidad de una persona. Carter Financial acababa de pasar por una verdadera prueba, la prueba de la conciencia, la responsabilidad social y, sobre todo, la justicia que Yasmín se negaba a abandonar. Los aplausos apagados se desvanecieron gradualmente, dando paso a un silencio que parecía un pesado telón de terciopelo, descendiendo sobre todo el vestíbulo. Jasmine permaneció erguida, con la mirada fija en Jason, como si quisiera grabar en su memoria cada sutil reacción del gerente, no por venganza, sino para dejar claro que la justicia nunca es negociable. Bajó la voz, pero cada palabra resonó con claridad cristalina, fría como una navaja. Jason Reynolds, déjeme recordarle, yo fui quien aprobó su expediente de contratación. Yo fui quien firmó su nombramiento como director de sucursal, creyendo que aportaría un ambiente de respeto e igualdad, exactamente lo que representa Carter Financial. La sala pareció congelarse. Jason se quedó clavado en el sitio, incapaz de mirar a Jasmine a los ojos, con el sudor golpeándole las sienes y los dedos clavados en el borde del mostrador, los hombros encorvados, como si intentara encogerse bajo el peso de la verdad que acababa de revelarse.
En ese momento, todo su orgullo y su aire de autoridad se desvanecieron, dejando solo a un hombre corriente despojado por el mismo sistema que creía. Controlaba. Jasmine siguió adelante, ya sin tono enfadado, sino resuelto. Te dije desde el primer día que Carter Financial no es solo un lugar para depositar dinero, es un hogar para la justicia. Todos los clientes que cruzan estas puertas, ya sean multimillonarios o trabajadores con salarios bajos, merecen el mismo respeto. Sin embargo, hoy, delante de todos, has pisoteado ese valor simplemente porque no encajo en tu molde de cliente importante. Jason permaneció en silencio. Su garganta se contrajo como si quisiera hablar, pero no salió ningún sonido. Podía sentir no, solo la mirada de Jasmine sobre él, sino también la de toda la sala llena de jueces, clientes y empleados a su alrededor. Esa presión asfixiante hacía que cada respiración fuera laboriosa y que todos los músculos de su rostro se tensaran bajo el peso de la decepción y la vergüenza. Detrás del mostrador, las lágrimas de Emily finalmente se derramaron. Bajó la cabeza y se llevó una mano temblorosa a la boca para ahogar los sollozos. Ningún otro miembro del personal se atrevía a hablar, pero su silencio colectivo, tras años de permanecer callados, ahora se cernía sobre todos como una pregunta. Si fueras tú, ¿de qué lado te pondrías? Jasmine recorrió la sala con la mirada, fijándose en cada rostro del vestíbulo. Era consciente de la gravedad del momento, de que cada palabra que pronunciara no solo era un desafío para Jason, sino una llamada de atención para toda Carter Financial. No quiero que nadie en ninguna sucursal de Carter Financial se sienta sospechoso, vigilado o obligado a demostrar que merece respeto. No permitiré que ningún empleado utilice su pequeño poder para despojar a otra persona de su dignidad. Jason finalmente inclinó la cabeza y dijo, nada. Tenía el rostro encendido y le temblaban las manos. En ese instante, el que había sido el seguro gerente de toda una sucursal no era más que un cascarón vacío, alguien que acababa de perderlo todo, su autoridad, la confianza depositada en él y su orgullo profesional. El aire de la sala parecía esperar un veredicto, y todos sabían que lo que vendría a continuación no solo decidiría el destino de Jason, sino que marcaría un momento crucial para toda Carter Financial. Todas las miradas se mantuvieron fijas en Jasmine, esperando ver cómo cerraría este juicio, con misericordia o con una decisión firme e inflexible ante cualquiera que traicionara los ideales de justicia por los que había trabajado tan duro. El tenso silencio se prolongó como la cuerda de un arco tensado. La presión era tan fuerte que cada movimiento resultaba laborioso. Ante la acusación inexpugnable de Jasmine, Jason estuvo a punto de perder el control. La humillación y el miedo a quedar expuesto ante todos lo llevaron al borde del pánico. En ese momento de confusión, en lugar de escuchar, reflexionar o admitir su responsabilidad, Jason recurrió al peor instinto defensivo de un gerente débil. Bajo el mostrador, presionó sigilosamente el botón de pánico. En ese instante perdió su fría compostura y miró ansiosamente hacia la entrada, esperando que alguna autoridad externa lo salvara. En cuestión de segundos, apareció un segundo guardia, un hombre grande y musculoso, que entró con expresión grave, escudriñando el vestíbulo para evaluar la situación. El ambiente se volvió aún más sofocante. Los clientes y el personal retrocedieron instintivamente, creando un amplio espacio entre el mostrador y el resto del banco. La presencia de dos guardias, figuras imponentes como fortalezas, hacía que todo pareciera asfixiante, como si lo que había comenzado como una disputa se hubiera convertido en una lucha a vida o muerte por el poder.
Jason se aferró a la llegada de su colega, con la voz temblorosa mientras intentaba recuperar el control. Le pido disculpas, señorita Carter, porque la situación se ha vuelto tensa. Tenemos que garantizar el orden. Los guardias solo están cumpliendo con su deber. Si coopera, creo que todo irá mejor. Pero esta vez, Jasmine no dejó que Jason recuperara su autoridad. Dio medio paso adelante y se interpuso entre los dos guardias, con una voz fría y clara que resonó en todo el vestíbulo. Jason, esta absurda escalada es la verdadera amenaza para Carter Financial, no yo. Llamar a seguridad adicional cuando no hay señales de peligro solo para coaccionar a un cliente, especialmente al fundador, es extraordinariamente poco profesional, incompetente y francamente idiota. Jasmine giró la cámara de su teléfono hacia los dos guardias y les hizo una foto. Se mantuvo firme, sin pestañear cada movimiento, cada palabra, preciso y gélido. Vosotros dos sois los guardias de seguridad aquí. Vuestro trabajo es mantener este lugar seguro, no cumplir los caprichos personales de un gerente que está causando el caos dentro de su propio sistema. Si seguís interviniendo sin que haya una violación real de la seguridad, tendréis que responder ante la dirección y, si es necesario, ante la ley. Los dos guardias intercambiaron miradas cautelosas con evidente vacilación. Percibían la delgada línea que separaba el cumplimiento de su deber del abuso de poder, especialmente ahora que todo el incidente había quedado grabado en la cámara de Jasmine y en otros teléfonos. Jason, aunque intentaba parecer firme, titubeó al vacilar su voz, incapaz de controlar el ambiente. Solo seguía los procedimientos internos. Si no le satisfacen, puede dirigirse a la dirección. Jasmine esbozó una sonrisa fría y desdeñosa, con los ojos fijos en él. Yo soy tu superior, Jason. No solo soy la directora general, sino que yo establezco todos los valores de Carter Financial. Has cometido un error fatal, no por precaución, sino por terquedad, falta de respeto y miedo a perder tu poder. Esas palabras no eran solo un veredicto contra Jason como individuo, eran una advertencia para todos los empleados que observaban en silencio. En ese momento, los clientes se pusieron totalmente del lado de Jasmine. Muchos asintieron con la cabeza. Otros levantaron sus teléfonos para tomar fotos o grabar vídeos, dispuestos a dar testimonio de la verdad. Los compañeros de Jason, al ver el espectáculo, comenzaron a darse cuenta de lo frágil que era realmente la frontera entre el respeto y el abuso de poder. El ambiente en la sala se volvió asfixiante. Component placement, pero nadie se atrevió a desafiar a Jasmine. Desde una posición de aislamiento, sospecha y amenaza, se había convertido en la encarnación de la justicia y el coraje. Jason, que antes creía ejercer una autoridad absoluta sobre esta sucursal, era ahora una figura solitaria, envuelta en el juicio, la decepción y el miedo. En ese momento todas las excusas de Jason perdieron su sentido. Sus malas acciones habían quedado al descubierto, no solo ante Jasmine, sino ante todo el personal, los clientes y, lo más importante, su propia conciencia. El vestíbulo del banco seguía, envuelto en un silencio sepulcral. Cada respiración parecía atrapada. De pie ante los dos guardias y bajo innumerables miradas, Jasmine cogió con delicadeza la tarjeta de identificación del mostrador. La misma tarjeta que Jason había examinado y puesto en duda, utilizándola como prueba en su contra durante todo este tiempo. Ahora, en manos de Jasmine, esa tarjeta era más que una credencial personal. Se había convertido en un símbolo de autoridad, transparencia y un inquebrantable sentido del orgullo. La voz de Jasmine resonó con claridad. Cada palabra resonó en todos los rincones del vestíbulo. Esta es mi tarjeta de identificación.
Jasmine Carter, directora ejecutiva y fundadora de Carter Financial. Esta es una prueba irrefutable de mi identidad y mi cargo. Hoy me han interrogado, dudado de mí, han llamado a seguridad y me han amenazado. Todo porque no vestía como ciertas personas. Aquí esperan que vista una persona poderosa. Levantó la tarjeta en alto para que todos los clientes y empleados pudieran verla claramente y luego la volvió a colocar sobre el mostrador con un suave clic que sonó como un golpe de mazo sobre cualquiera que hubiera presenciado en silencio la injusticia. Esta tarjeta no es solo una prueba de mi identidad, continuó Yasmín, con voz fría pero tranquila. Es un recordatorio de que todas las personas en esta sala, independientemente de su función, género, color de piel o procedencia, merecen respeto. Nadie, ni siquiera un gerente como Jason, tiene derecho a juzgar, excluir o amenazar a nadie por prejuicios o sesgos personales. Jason retrocedió tambaleándose, agarrándose al borde del mostrador, con el rostro pálido, como si le hubieran quitado todas sus fuerzas. La actitud segura y autoritaria que había mostrado momentos antes era ahora una cáscara vacía. La vergüenza, el pánico y la confusión se apoderaron de él. Abrió la boca, pero no pudo articular ni una sola palabra coherente. Detrás de él, Emily observaba toda la escena. Sus hombros temblaban. Las lágrimas corrían por sus mejillas y miraba al suelo, avergonzada y arrepentida, incapaz de mirar a Jazmín o a los demás clientes a los que había despedido con una mirada prejuiciosa y una fría indiferencia. Los dos guardias, que habían entrado con aire imponente y orgulloso, ahora parecían pequeños, torpes e inseguros. Intercambiaron miradas vacilantes, permaneciendo en silencio, sin saber qué hacer a continuación. Ante la declaración inquebrantable y la compostura resuelta de Yasmín, sabían que habían sido utilizados como instrumentos de un grave error, una escalada insensata cuyas repercusiones no terminarían allí. Yasmín echó una mirada tranquila a la sala, con la mirada ahora más suave, pero aún decidida. Cualquiera que se cruzara con su mirada veía el mensaje tácito de que el coraje, la justicia y el orgullo siempre triunfarán sobre los prejuicios mezquinos y el abuso de poder. No exijo ningún privilegio especial, dijo. Solo exijo justicia para todos y no perdonaré a nadie, ni siquiera a aquellos en quienes alguna vez confié, si traicionan estos valores. Esa quietud no nacía del miedo, sino del despertar. Los clientes, los empleados e incluso los guardias comenzaron a darse cuenta de que, a partir de ese día, Carter Financial ya no toleraría ningún tipo de parcialidad, abuso de poder o discriminación. Y cuando Jasmine volvió a colocar su tarjeta de identificación en su sitio, en el mostrador, había restablecido el orden, el respeto por uno mismo y los valores fundamentales que toda esta institución había. Casi había perdido. En el momento en que Jasmine volvió a colocar su tarjeta de identificación en el mostrador, la sala quedó sumida en un silencio cargado, un silencio que no nacía de la impotencia, sino de un inevitable ajuste de cuentas. Nadie se atrevía a apartar la mirada ni a fingir ignorancia. En ese ambiente, Jasmine dio un paso al frente, con una calma decidida teñida de la dignidad de alguien que no solo reclamaba su propio honor, sino que defendía a todos los que alguna vez habían sido menospreciados. Miró fijamente a Jason, con una mirada inquebrantable, cada palabra cortante y sin piedad. Jason Reynolds, le exijo oficialmente, que renuncie inmediatamente como gerente de la sucursal y se prepare para presentarse ante la alta dirección de Carter Financial. Ha abusado de su autoridad,
Ha prolongado intencionadamente los procedimientos, ha infligido daño emocional a un cliente y ha infundido miedo y desconfianza en la misma institución que fundé para defender la justicia absoluta. Jason ya no tenía fuerzas para resistirse. Le temblaban los labios y tenía la mirada perdida al darse cuenta de que su destino estaba sellado. Aunque quizá hubiera querido decir algo para salvar su dignidad ante tantos testigos, cualquier excusa carecía de sentido. Así que inclinó la cabeza, se apoyó en el mostrador y retrocedió paso a paso, tratando de alejarse de la vergüenza que lo invadía en el centro de la sala. Pero Jasmine no se detuvo ahí. Volviéndose hacia los dos guardias de seguridad, con una voz profunda y resonante en todo el vestíbulo, declaró: Vuestro trabajo es mantener la seguridad, no servir de herramientas a cualquiera que quiera intimidar o aislar a los clientes. Es totalmente inaceptable en nuestro sistema intervenir de forma injustificada en una transacción legítima. Si siguen abusando de su autoridad en lugar de proteger a los demás, solicitaré personalmente una revisión de sus puestos y capacidades dentro del equipo de seguridad financiera de Carter. Su advertencia no era vengativa, sino un firme recordatorio de los límites entre el poder y la responsabilidad. Los guardias bajaron la cabeza, con incomodidad y arrepentimiento grabados en sus rostros al darse cuenta de que habían sido cómplices de un grave error, una escalada insensata cuyas consecuencias se extenderían mucho más allá de ese momento. Luego, Jasmine dirigió su atención a Emily, la persona cuyas acciones iniciales habían desencadenado todo el incidente. Aunque su voz se suavizó ligeramente, seguía transmitiendo una severidad que no admitía excusas. Emily, bajo ninguna circunstancia un empleado de un banco tiene derecho a tratar a un cliente con indiferencia, a juzgarlo o a despedirlo con prejuicios. Tu frialdad, tu evasión de la responsabilidad e incluso tu participación en un comportamiento discriminatorio constituyen una violación directa de los valores fundamentales de Carter Financial. Esto será una lección para ti y una advertencia para todos mis empleados. Respetar a los clientes no es solo un eslogan, es una cuestión de supervivencia. Las lágrimas corrían por las mejillas de Emily mientras miraba a Jasmine, temblando de culpa y arrepentimiento, incapaz de encontrar las palabras para disculparse. Todos los demás empleados, todos los clientes, incluso los dos guardias, presenciaron ese momento y comprendieron que, a partir de ese momento, Carter Financial traería una línea que nadie podría cruzar si deseaba imponer su poder o menospreciar a los demás. Con su calma, certeza y determinación, Jasmine había transformado el castigo en una lección clara. En Carter Financial, nadie, independientemente de su cargo, podía pasar por alto los valores de justicia y dignidad humana que ella había tardado más de una década en construir. No solo era el final de una tarde tumultuosa, sino el comienzo de una nueva era, en la que el poder iba de la mano de la responsabilidad y en la que la voz de la justicia nunca sería silenciada por las frías fachadas del sistema financiero. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraban, por las ventanas de la sede de Carter Financial, la junta directiva aprobó su primera medida, el despido inmediato de Jason Reynolds. No habría demoras ni oportunidad para explicaciones. Su comportamiento poco profesional y su abuso de autoridad habían traspasado todos los límites de los valores que Jasmine Carter había trabajado tan duro para construir. Se envió un comunicado a todo el sistema. Cualquier gerente que violara los principios de justicia, respeto e igualdad sería inmediatamente responsable ante la alta dirección. Ese mismo día,
Jasmine convocó una reunión de emergencia con todos los gerentes de sucursales del país a través de la plataforma en línea de la empresa. La imagen de Jasmine apareció en todas las pantallas, con los ojos decididos y el logotipo de Carter Financial detrás, proyectando tanto la fuerza de una líder como un recordatorio de los valores fundamentales que toda la organización debe defender. Su voz resonó con claridad y énfasis, sin dejar lugar a excusas. El incidente ocurrido ayer en nuestra sucursal central ha sido una llamada de atención para todos nosotros. Con efecto inmediato, voy a un programa de formación obligatorio sobre la prevención de la discriminación racial y los prejuicios, así como sobre cómo reconocer y abordar los prejuicios en el lugar de trabajo. Esta formación se aplicará a todos los empleados, independientemente de su rango. Yasmín hizo una pausa y miró directamente a la cámara, como si quisiera llegar al corazón de todos los miembros del sistema. Carter Financial no es solo un banco. Somos el hogar de millones de personas. Si no podemos practicar la justicia, el respeto y la compasión aquí mismo, entonces no merecemos la confianza de nadie. Sus palabras se difundieron rápidamente, desencadenando una ola de cambio en todas las sucursales. Se programaron sesiones de formación con carácter urgente y los empleados asistieron por turnos, escuchando y compartiendo historias personales que habían presenciado o vivido, dándose cuenta de cómo los prejuicios invisibles habían influido silenciosamente en la forma en que atendían a los clientes y se trataban entre ellos. Elección. Departamento de Auditoría Interna también recibió más autoridad para investigar y abordar de inmediato incluso los más mínimos indicios de favoritismo o discriminación. El cambio fue mucho más allá de las nuevas políticas. La actitud de servicio en todas las sucursales de Carter Financial se transformó de la noche a la mañana. Se recibía a los clientes con sonrisas sinceras. Se respondía con atención a todas las preguntas y desapareció la sospecha infundada hacia cualquiera que no pareciera un cliente VIP. En todos los vestíbulos se colocaron carteles que promovían la igualdad, explicaban la historia de Jasmine y relataban el incidente de la sucursal central. Una declaración tácita que decía, Carter Financial, donde se respeta a todos. En solo una semana, los medios de comunicación financieros se hicieron eco de la revolución cultural que se estaba produciendo en Carter Financial. Los clientes antiguos regresaron y llegaron otros nuevos, no solo por nuestros productos y servicios, sino porque se sentían realmente tratados como seres humanos y no como un trozo de plástico o una etiqueta a los ojos de nuestro personal. Jasmine, que en su día fue cuestionada y puesta en duda en la misma institución que había construido, se había convertido ahora en un símbolo del valor para enfrentarse a los errores, de la determinación para llevar a cabo cambios y de la inspiración para toda una organización. En las entrevistas, siempre hacía hincapié en que el respeto y la justicia nunca son privilegios, son derechos fundamentales de todas las personas. Nunca permitiremos que nadie, ni empleados, ni clientes, sea discriminado o menospreciado bajo ninguna circunstancia. Su historia se extendió por toda la comunidad, convirtiéndose en un ejemplo vivo de lo que significa el verdadero liderazgo. No ejercer el poder por el poder, sino tener el valor de admitir los errores, afrontarlos, corregirlos y proteger la dignidad y el valor de todos los miembros de la familia Carter Financial. A partir de ese día, Carter Financial fue más que una simple institución financiera. Se erigió como un faro de justicia, compasión y cambio positivo en la sociedad moderna. ¿Qué opinas de la forma en que Jasmine
se enfrentó a la discriminación y cambió todo un sistema desde dentro. Si estuvieras en su lugar, ¿cómo actuarías si fueras testigo de una injusticia en el trabajo o en tu vida? Deja un comentario a continuación para compartir tu perspectiva y tu historia. Queremos conocer la opinión de todos. No olvides darle a me gusta y compartir si esta historia te ha parecido significativa. Y suscríbete para no perderte nuestros próximos videos sobre inspiración, liderazgo, justicia y compasión.